Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a dar continuidad a nuestros seminarios de los estudiantes de octavo semestre de la Universidad de Pamplona en este primer semestre del 2021 dentro de su rotación práctica, que por el tema pandemia nos ha tocado hacerla virtual. La presentación a continuación tiene como título el abordaje quirúrgico del síndrome de vena cava superior asociado a neoplasia maligna. Está a cargo de los doctores María Isabel García Helves y Norberto Flores Ríos, lo cual nos van a hoy a hacer su presentación y esperamos que sea de todo el gusto de los asistentes. Doctores, bienvenidos. Adelante. Listo, doctor, muchas gracias. Siguiente, Norberto, por favor. Bueno, nosotros quisimos empezar este trabajo, esta monografía, esta presentación, con la duda que nos llevó a realizar este proceso de investigación con la monografía. Y esta duda fue, ¿cuál intervención quirúrgica es la más conveniente según las necesidades del paciente? Y esta duda, ¿por qué surge? Pues como ya lo van a ver más adelante en la presentación, en el video de inspiración, nos causaba interés ver cómo se hacía un abordaje del síndrome de vena cava superior en una neoplasia maligna. Y empezamos con esa parte de cuestionarnos por qué se escogió ese manejo y qué otros manejos existen y bajo qué parámetros podemos escoger un manejo y dentro de cuáles parámetros otro ya no nos va a beneficiar de la misma manera. ¿Cuál parámetro nos puede dar ese mayor beneficio para el paciente? Siguiente. Entonces, a partir de eso, pues nos trazamos unos objetivos que consistía como un objetivo general, era indagar en la literatura médica acerca de las diferentes técnicas quirúrgicas empleadas para el tratamiento del síndrome de vena cava superior a neoplasia maligna y como objetivos específicos, la comparación de estas técnicas quirúrgicas descritas en la literatura utilizadas para el manejo del síndrome de vena cava superior de origen maligno. Y también la discriminación de las propiedades y características de cada una de estas intervenciones quirúrgicas empleadas para el tratamiento de la misma. Siguiente. Entonces, como parte de la introducción, recordar que el síndrome de vena cava superior es una patología poco frecuente, sin embargo, tiene signos clínicos claves que se van a presentar en el paciente, como puede ser la distensión de las venas. Podemos ver que el paciente puede llegar con edema y puede incluso el paciente llegar con cianosis. Es importante tener en cuenta, a lo largo de la investigación nos dimos cuenta que era importante tener en cuenta las condiciones con las cuales llega el paciente, porque no es lo mismo ver un paciente que llegue estable o un paciente inestable. Y de esto depende mucho y va a jugar, lo vamos a ver un poco más adelante, qué manejo le vamos a dar nosotros al paciente y cuál va a ser el más óptimo y más beneficioso para él. Entonces, a partir de eso también es importante destacar que el síndrome de vena cava superior está asociado en casi un 80% a causas neoplásicas y un 20% a causas no neoplásicas. Dentro de las causas no neoplásicas, pues puede ser por una intervención, por el uso de catéter, por una quimioterapia. Y ya dentro de esta parte ya asociado a neoplasia, tenemos malignas y benignas. En la mayoría, las causas neoplásicas tienden a ser malignas y por eso al momento tenemos grandes avances que vamos a tocar un poquito más adelante sobre este manejo que vamos a hacer. Y este manejo se puede dividir en quirúrgico y no quirúrgico, o manejo no operatorio y manejo quirúrgico. ¿Qué depende de cada uno de los manejos de los pacientes? Depende de si el paciente llega con signos clínicos de emergencia y de urgencia y va a necesitar un manejo mucho más drástico, y también depende de si estamos ante un paciente estable que le podemos hacer un poco más de estudios. Siguiente. Listo, ya entrando un poquito en la temática y complementar lo que me decía mi compañera Isabel, la definición de este síndrome es que es una entidad que tiene un carácter de emergencia médica y a la vez oncológica, por lo que explicaba mi compañera de que cerca del 80% de la etiología obedece a un tumor maligno, ¿sí? Entonces, esta entidad
¿sí? Se explica o este síndrome se debe a una obstrucción del flujo sanguíneo en el drenaje venoso, a un aumento de la resistencia, ¿sí? A través de la vena cava superior. ¿Y a qué se debe este aumento de la resistencia o la obstrucción? Puede deberse a una fuerza o a un proceso, ya sea externo o extrínseco, o sea, fuera del vaso, ya sea algo que esté creciendo ahí, algo maligno, una masita, un tumor maligno, o algo ya dentro del vaso, algo intrínseco o interno, que me disminuya la luz del vaso. Tanto lo externo como lo interno me pueden disminuir la luz del vaso. Y eso es lo que va a repercutir en la sintomatología y fisiopatología de este síndrome. Entonces, por mencionar una masa externa que me comprima, cualquier órgano que esté relacionado con la vena cava superior me va a contribuir en esto. También en cuanto a la parte interna o intrínseca, por ejemplo, un proceso trombótico puede generarme también la obstrucción y pueden coexistir ambas etiologías, ya sea un proceso trombótico o una masa externa que me esté comprimiendo, tanto externa como internamente ambos. Entonces, hablando un poquito de anatomía de la vena cava superior, recordar que en ella confluyen todo lo que es el drenaje del tórax superior, miembros superiores, cuello y cabeza. Entonces, en ella van a drenar los troncos brachiocefálicos derecho e izquierdos. Recordar también que hay una red colateral, por ejemplo, la vena ácigos, que me va a conectar la parte superior e inferior de las venas cavas, y va a ser importante en la red colateral, que me va a suplir de manera como de adaptación del paciente ante la obstrucción de la vena cava superior. También está la hemiácigos, ¿sí? También tenemos una red de las mamarias internas. También van a estar las venas epigástricas superiores e inferiores, que van a drenar en la torácica, en el torácico largo, y vamos a tener las femorales y epigástricas inferiores, que también va a drenar en esta última que mencioné. La vena cava superior tiene una longitud más o menos de 7 centímetros. Está relacionada lateralmente con el nervio frénico y medialmente está relacionada con la aorta ascendente y con el tronco brachiocefálico. Está ubicada en el mediastino derecho, superior y anterior. Entonces, cualquier órgano con el que esté relacionado, pulmón, el hilio pulmonar, cualquier cosa en el mediastino que me genere algún crecimiento rápido, acelerado, un tumor, me puede generar por la parte externa una obstrucción. En cuanto a la epidemiología, el 5 al 10% de los pacientes tienen una lesión maligna intratorácica, ¿sí? Y esta lesión maligna intratorácica eventualmente me va a comprimir por la parte externa a la vena, ¿sí? Y me va a obstruir, provocándome el síndrome de vena cava superior. También se ha observado que entre los 30 y 40 años, la etiología que con mayor frecuencia explica el síndrome de vena cava superior es una etiología benigna, ¿sí? Ahora, entre el grupo etario entre los 40 y 60 años, la etiología es una etiología no va a ser benigna, sino más bien maligna. Y en los pacientes pediátricos es usualmente secundaria a una estenosis congénita. En Estados Unidos afecta a más de 500,000 personas. Es importante analizar la historia de la medicina en el tratamiento diagnóstico del síndrome de vena cava superior. Entonces, antes de la era del uso de los antibióticos,
la etiología que más explicaba el síndrome de vena cava superior eran las secundarias a infecciones, ¿sí? Estilo tuberculosis, infecciones virales y bacterianas, micóticas también. Y ahorita el uso de endoprótesis, stent u otros dispositivos intravasculares, ya sean temporales o permanentes, me están explicando por el lado del proceso trombótico que pueden generar estas endoprótesis, ¿sí? Entre el 78 y el 85% de las obstrucciones malignas de la vena cava superior son secundarias en pacientes con cáncer del pulmón. Más adelante hablaré acerca del cáncer de pulmón, si es de células grandes o pequeñas. Ahí hay algo curioso que voy a comentar después con respecto a estos dos, digamos, fenotipos. Y se ha visto que en el 60% de los pacientes que son diagnosticados, digamos, con una patología maligna, ¿sí? Al momento en que son, o sea, que son diagnosticados por el médico, ¿sí? Ese síndrome de vena cava superior puede ser usado como un pronóstico, ¿sí? Y las neoplasias mediastínicas primarias, como las neoplasias de células germinales o tumores tímicos, son responsables del resto de las causas del síndrome de vena cava superior maligno. En la consulta que hicimos en cuanto a epidemiología, en Colombia no hay, en el Instituto Nacional ni en el Ministerio de Salud, no hay algo oficial de las estadísticas, pero sí se presentan, y sobre todo casos reportados en diferentes artículos, sobre todo en pacientes pediátricos. En cuanto a la etiología, vamos a ver que hay unas causas no malignas, como mencionaba mi compañera. Dentro de estas tenemos las trombosis, que van a obedecer debido al uso prolongado de dispositivos intravasculares o a vasculitis o a hemoglobulinemia, hemoglobiruria, paroxística nocturna. Vamos a tener dentro de las causas no malignas las fibrosis mediastínicas como mediastinitis fibrosa idiopática, los procesos infecciosos como las tuberculosis, sífilis, actinomicosis, aspergilosis, blastomicosis, nicardiosis e histoplasmosis. Estas, recordemos como había mencionado antes, de la era antes del uso de los antibióticos, que era la etiología que más explicaba el síndrome de vena cava superior, las asociadas a tiroiditis de Riedel, tumores benignos como los teratomas, los timomas, el tumor desmoide, el higroma quístico, y aquellas que son una miscelánea como el bocio endotorácico, neurisma de aorta o subclavia y sarcoidosis. Ahora, dentro de las causas malignas, el cáncer de pulmón explica, bueno, el 70% el 75% de los pacientes que tienen síndrome de vena cava superior, la etiología es una causa maligna, normalmente está en el grupo entre los 40 y los 60 años y obedecen a que tienen un cáncer de pulmón, ya sea de carcinoma de células grandes o carcinoma de células pequeñas. También están los linfomas no Hodgkin, que explican entre el 10 y el 12% de los casos, y las lesiones metastásicas ganglionares mediastínicas de otros tumores, estilo las metástasis de aquellos pacientes que cursan con cáncer de mama y los tumores germinales. Es importante mencionar en la fisiopatología tres grandes pilares: entender muy bien la anatomía que expliqué antes, entender que hay una obstrucción en la vena y eso me va a generar un flujo anómalo, un aumento de la resistencia, un aumento de las presiones venosas, y me van a extender las venas a tal punto que van a hacer una lesión, van a generar una lesión en la integridad de la pared del vaso, ya sea también por el flujo o ya sea por la obstrucción intrínseca que se deba a un proceso trombótico.
Entonces, entender acá que la sintomatología que va a tener el paciente va a depender básicamente de dos factores principalmente, de qué tan rápido y qué tan intenso sea el proceso de la obstrucción. Entre más rápido e intenso sea esa obstrucción, o sea, se manifiesta de una manera muy insidiosa, perdón, muy súbita, esas venas colaterales como las que había mencionado antes de las 4 redes, no van a tener ese tiempo suficiente para extenderse y adaptarse a ese aumento de la presión que se debe a la obstrucción. El otro factor es la localización. Si se ubica por encima de punto donde drena la vena ácigos, que es en la parte posterolateral derecha de la vena cava superior, la sintomatología va a ser algo leve. ¿Por qué? Porque esa vena ácigos, que es una de las principales junto a la vena hemiácigos y la intercostales, van a tener más tiempo y son las redes principales colaterales por las cuales esa sangre, digamos, estaciada, va a poder derivar e irse por la parte inferior hacia vena cava inferior y drenar finalmente hasta el corazón, la cámara de cardíacas derechas, a la aurícula. En cuanto a la sintomatología, se explica por los mismos obstrucción que va a tener el paciente. Esa obstrucción va a generar diferentes signos y síntomas. Dentro de estos vamos a tener los hemodinámicos muy importantes porque estamos en un tema vascular. Entonces el paciente me va a generar edema facial porque hay una distensión de esos vasos de la parte superior, tronco, miembros superiores, cuello y cabeza. Entonces el paciente va a presentar edema facial, edema de extremidades superiores, distensión de las venas cervicales, de las venas torácicas y plétora facial. Dentro de los respiratorios, el paciente va a presentar disnea, tos, ronquera y estridor. Y dentro de los neurológicos, el paciente va a presentar síncope, cefalea, mareo, confusión. También hay una escala de clasificación de la severidad, ¿sí? Esto es del Instituto Nacional de Cancerología en Estados Unidos, en el cual clasifican la severidad de los síntomas en 5 grados. Entonces, aquel paciente, bueno, esta es la clásica, ¿no? De grado 1 a grado 5, siendo grado 1 un paciente asintomático, en el cual se encuentra una trombosis dentro de los exámenes que se le hizo al paciente. Y el grado 5, el paciente ya está muerto. ¿Esto en qué va a repercutir? En cómo se trate al paciente. Entonces, si el paciente es grado 2, se le va a dar un manejo de anticoagulación, radiación, quimioterapia, y va a ser un paciente sintomático. El grado 3 va a ser un paciente con sintomatología severa y el 4 va a ser un paciente con consecuencias que requieren un tratamiento de urgencia, ¿sí? Y ese tratamiento de urgencia va a ser, digamos, muy integral y multidisciplinar. Aquí vemos una variante en la cual se agregó el grado o el nivel o la intensidad 0 y los demás siguen siendo igual. Dentro de las patologías malignas asociadas al síndrome de vena cava superior, vemos que el cáncer de pulmón explica cerca del 75%, como he explicado antes. Dentro de los cáncer, explica el 22%, y aquí está lo curioso. El cáncer de pulmón de células pequeñas explica el 2% de los casos de los pacientes que cursan con cáncer de pulmón. Mientras que las células los pacientes que tienen cáncer de pulmón de células grandes explica el 10%. Pero aquí hay algo curioso.
Debido a las características de las células pequeñas, a su crecimiento y localización, uno tendería a pensar que son las que generan con mayor incidencia o mayor frecuencia el cáncer de pulmón, pero no. Por la mayor incidencia son las células grandes, el cáncer de pulmón de células grandes, los que explican la mayor tasa de síndrome de vena cava superior. Y el grupo etario es por encima de los 50 años. Los linfomas se explican el 12%, se dan a aquellos pacientes menores de 65 años, y entre un 2 y un 4% son linfomas not Hodgkin. Dentro de los diferentes linfomas está el linfoma difuso de las células grandes y los linfoblásticos, y el linfoma primario mediasténico de células B grandes con esclerosis. Dentro de la metástasis se explican el 9%, y cerca de 2/3 de los pacientes ya tienen instaurado un cáncer de mama, por lo cual en esta clasificación hacen metástasis. El cáncer de células germinales se explica el 3%, y se da en hombres versus mujeres, y en hombres sobre todo menores a 40 años. Los timomas explican el 2%, los mesotelomas y otros cánceres explican el 1%. En cuanto al diagnóstico, importante examen físico, inspección, palpación, percusión, auscultación, los síntomas y signos que ya mencioné. Dentro de los laboratorios, un hemograma completo, tiempos de coagulación y marcadores tumorales. Tiempos de coagulación por una posible, porque estamos sospechando ya no de una parte extrínseca, sino intrínseca, un proceso trombótico, o marcadores tumorales que podemos estar sospechando de algo extrínseco o externo a la vena. En cuanto a la imagenología, podemos hacer uso de radiografías de tórax, ecografías duplex, TAC y resonancias. Y estudios histológicos, hay unos que son mínimamente invasivos y otros que son invasivos. La idea es, ya sea que se use cualquiera de los dos, mínimamente invasivos o los invasivos, la idea es que cuando ya estemos adentro, biopsiar y estudiar ese tejido, mandar la patología. Y el enfoque de las herramientas diagnósticas de imagen, ¿sí? ¿A qué va a obedecer? A si el paciente presenta una sintomatología leve, moderada o severa. Entonces, aquellos que tengan una sintomatología leve, recordando los grados de la clasificación de las tablitas que mostré con anterioridad, se le va a dar se va a hacer uso de una venografía con catéter o una venografía con TAC. Obviamente los pacientes, o la mejor herramienta va a ser la venografía con TAC. En cuanto a las pacientes que presentan una sintomatología moderada, van a beneficiarse mejor de una ecografía duplex, y aquellos pacientes que presenten una sintomatología severa, es mejor estudiarlos con un TAC o una resonancia. Listo, ahora vamos a hablar un poquito de estas medidas de tratamiento en el síndrome de vena cava superior asociado a neoplasia maligna. Entonces tenemos que tener en cuenta que el paciente nos puede llegar a nosotros en un estado de emergencia urgencia, que es un paciente que tiene una hipotensión, un edema cerebral o un edema laringio. Y en estos casos, en este paciente nosotros tenemos que correr. Y si ya sabemos que tiene un síndrome de vena cava superior, si dentro de la historia clínica ya nosotros tenemos que el paciente tiene una neoplasia maligna en la zona del tórax, que puede ser la causante o estar asociada a este síndrome de vena cava superior, lo que debemos nosotros hacer es iniciar manejo. Pero si tenemos un paciente que está clínicamente estable, que el hallazgo pudo ser más de tipo incidental, o que está hemodinámicamente estable, el paciente no está en riesgo, no está cursando con ninguno de estos síntomas que ya, según la descripción de mi compañero, ya iban de moderados a graves,
pues nos podemos dar el tiempo de realizar un estudio de diagnóstico completo para poder saber qué lo beneficia más. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes se van a beneficiar de un manejo con quimioterapia y radioterapia, así como no todos los pacientes se pueden beneficiar de un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, hay unas medidas claves que son importantes al momento de iniciar este manejo de estos pacientes, que es la elevación de la cabeza, adoptar al paciente en una posición de Fowler, la restricción de líquidos, el uso de diuréticos, la terapia con esteroide y oxígeno suplementario. Ahorita un poquito más adelante me voy a detener más en esta terapia con esteroides. Siguiente. Como yo les decía, teníamos un manejo no quirúrgico que estaba dado en este caso por la quimioterapia y la radioterapia. Les decía que ahorita iba a ahondar un poco de la terapia con esteroides, y es que la terapia con esteroides ha demostrado ser beneficiosa cuando viene acompañado por quimioterapia y radioterapia en células que son sensibles a los esteroides. ¿Cuál es la ventaja que nos va a conferir? Que nos va a permitir que reduzca un poco más el tamaño la neoplasia y que va a permitir disminuir ese estado de obstrucción con el que llega el paciente, porque nuestro objetivo fundamental en el paciente cuando llega es el manejo de esta obstrucción que le está presentando. Entonces, como las líneas de manejo que tenemos la quimio y la radioterapia. Entonces, la quimioterapia es la primera línea de tratamiento en pacientes que no presentan síntomas que pongan en peligro su vida. Inicialmente se emplea la poliquimioterapia y el hacer remisión de síntomas entre el día 5º y 10º del tratamiento. Destacar también de la quimioterapia que está comprobada que en este momento pues con el manejo de esteroides podría reducir un poco más, que es una medida efectiva en cáncer, en tipos de neoplasias como el linfoma no-Hodgkin, el cáncer pulmonar de células pequeñas y en las neoplasias, en cáncer de células germinales. Tenemos también la radioterapia, y la radioterapia en este caso sí se va a usar para un manejo de emergencia de este paciente. ¿Por qué? Porque dentro de las primeras 24 a 72 horas vamos a empezar que va a disminuir un poco los síntomas de obstrucción y le va a dar el beneficio al paciente de volver a recuperar esta pérdida del retorno venoso que está teniendo por la obstrucción que tiene. Entonces, sin embargo, la desaparición completa de los síntomas se da a las 2 semanas, tiene efectos secundarios, y uno de los efectos secundarios más importantes en estos pacientes es que en este paciente se va a presentar que puede hacer un síndrome de vena cava superior otra vez, pero en este caso es por una fibrosis producto de la radioterapia. Destacar que este tratamiento presenta una solución, pero como lo estamos viendo, presenta más una solución hacia la neoplasia y no resuelve por completo la obstrucción. Y en este caso, pues este manejo se va a hacer con dosis de 50 a 60 rayos gamma con distintos tipos de fraccionamiento. Siguiente. Ahora, dentro del abordaje quirúrgico, voy a destacar en 3 técnicas, que es la terapia endovascular, el bypass y la reconstrucción vascular. También hablar que en la literatura se describe, volviendo un poco al manejo no quirúrgico, la combinación de estos dos manejos, del manejo quirúrgico y se describe tanto la combinación de un manejo quirúrgico como un no quirúrgico y la combinación de quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, la verdad no se ha demostrado mucha efectividad en esa combinación de quimioterapia y radioterapia, y en el abordaje quirúrgico sí. Ha demostrado mucho beneficio la combinación entre radioterapia y la terapia endovascular. Sin embargo, también se está mirando la opción de tomar la terapia endovascular como una opción más del manejo urgente del paciente por la resolución de síntomas tan rápida que tiene. Entonces, en la terapia endovascular vamos a ver que está indicada para pacientes con síntomas agudos graves, pacientes con síntomas moderados persistentes a pesar de la quimioterapia, y pacientes en los cuales una quimioterapia y la radiación están contraindicadas. Como ya les decía, la reducción de los síntomas es muy pronta, es de 24 a 72 horas posterior a la intervención. Y también se habla mucho, se usan varios tipos de stent, sin embargo, como consenso mundial está el wall stent por la capacidad de autoexpansión que él tiene,
y eso es lo que permite que sea actualmente el más usado. Sin embargo, como tal, no se ha hecho un estudio de los tres distintos tipos de stent que se usan para estas terapias. De la terapia endovascular, destacar que es una terapia de monitorización del paciente en la cual hay que estar pendiente en un paciente que tiene alguna patología cardíaca. ¿Por qué? Porque ese retorno brusco del flujo venoso podría causarle daños al paciente y no es lo que queremos. Por eso en esos pacientes es mejor pasarlo a salas de monitoreo. Está en ese veremos entre si entra o no dentro de ese manejo en un área de urgencias. Está muy apoyado. Lo que no lo apoya es de pronto el proceso de monitorización al que hay que someter a los pacientes y que muchos de estos pacientes se podrían beneficiar con una técnica no quirúrgica. Esos son los contras que él tiene hasta el momento. Otra de las técnicas muy usadas era el bypass, y es que el bypass me permitía resolver la obstrucción. ¿Por qué hablo de me permitía y por qué estoy hablando de él como muy en un tiempo pasado? Porque ya ha entrado un poco en desuso por sus altas tasas de mortalidad. Y es que con el bypass pasa algo, que no lo podemos poner dentro de un manejo paliativo porque es muy invasivo, pero tampoco lo podemos meter dentro de un manejo quirúrgico, porque aunque se postulaba como una muy buena técnica, se ha ido profundizando un poco más tanto en la terapia endovascular como en la reconstrucción vascular, y se ha visto cómo estas técnicas le otorgan al paciente una mayor seguridad. Esto, obviamente estoy hablando acá del uso del bypass dentro del manejo de una neoplasia maligna. En el manejo del síndrome de vena cava superior, sin embargo, aún se usa y aún da muy buenos resultados en los pacientes. Y por última técnica de abordaje quirúrgico tenemos la reconstrucción vascular. Entonces, la reconstrucción vascular se va a presentar como una alternativa para pacientes con un tumor primario de pulmón o con adenopatías mediastinales. Va a alargar el tiempo de vida de estos pacientes, que es algo que nos alegra a nosotros poder ofrecerle a un paciente esto. Sin embargo, muy pocos cirujanos logran manejar muy bien la técnica, por lo cual poco se ofrece este manejo. Se realiza a partir de prótesis sintéticas, heterólogas y autólogas. Entonces, en las prótesis sintéticas tenemos la ventaja de que es en anillo, de que esa prótesis es en anillo y que va a impedir que se dé un efecto de presión negativa, y le va a dar mayor sostén y va a ser mucho más beneficioso en ese sentido. Sin embargo, el problema que tiene es que primero es un cuerpo sintético y es extraño para el cuerpo, por lo cual puede generar reacciones inmunológicas en el paciente de rechazo, y ya se han visto casos de rechazo en pacientes, y que tiene el tiempo de anticoagulación para el manejo posoperatorio es mucho más largo. Dentro de las heterólogas teníamos también el uso que se podía usar con prótesis bovinas, resultaba muy bueno. También el problema que tiene es el manejo posoperatorio, la anticoagulación larga a los pacientes que se les tenía que dar a los pacientes, y el riesgo de rechazo. Ahora, con las autólogas que tenemos, no hay riesgo de rechazo, ya reducimos ese riesgo de rechazo porque es el propio, estamos tomando parte del propio cuerpo del paciente, entonces ya no vamos a tener un rechazo, pero es una técnica mucho más larga en tiempo quirúrgico, y aparte del tiempo largo, es muy pocos cirujanos, vuelvo a lo mismo, muy pocos cirujanos hacen manejo o han hecho un buen estudio para realizar un buen manejo efectivo de esa misma técnica. Siguiente. Finalmente, como conclusiones, a nivel de esta charla y a nivel de la monografía, lo que llegábamos era que el tratamiento del síndrome de vena cava superior asociado a neoplasia maligna es multidisciplinario, y razón por la cual no se puede señalar un tratamiento como mejor que el otro, ya que la elección del tratamiento, como lo vimos a lo largo de la charla, o como traté de ejemplificarlo lo mejor posible, es que depende del escenario clínico propio del paciente, de cómo está el paciente, de si el paciente tiene un tipo de neoplasia que es sensible a quimio y a radio, o si estamos ante una urgencia o si estamos ante una emergencia con un paciente y necesitamos hacer un tratamiento mucho más rápido.
También, como parte de esta investigación que hacíamos al revisar la literatura, se concluía que los tratamientos quirúrgicos asociados a mejores pronósticos son la reconstrucción vascular y la terapia endovascular. Y que es importante el seguir indagando sobre el papel de la terapia endovascular como un posible manejo primario en casos donde el paciente ingresa con una sintomatología de emergencia, además de, como ya lo resaltaba, continuar evaluando los diferentes tipos de stent que existen y sus propiedades también, y cómo esto nos puede ayudar a mejorar el estado del paciente. Siguiente. Este fue el video de inspiración. Norberto, ¿puedes darle play? Si les parece, terminamos la presentación y luego retornamos al video y yo les explico el caso de una forma mucho más puntual porque tiene una historia muy valiosa. No, no, listo, doctor. Igual ya habíamos terminado la presentación, así que... Pero volvamos a compartirlo. Volvamos a compartirlo. Por favor. Entonces, antes de rodarlo, Norbert, dejémoslo ahí un momento y les comento. Es un paciente joven que había consultado por algunos síntomas inespecíficos torácicos. No había manifestado clínicamente un síndrome de vena cava. Se había documentado inicialmente una lesión en mediastino, pequeña, localizada, que inicialmente llevaba una toracoscopia para la resección y la patología muestra realmente como una lesión inflamatoria, no habla de ningún tumor. Y el paciente, su seguimiento clínico empieza a manifestar signos como vemos ahí en la imagen inicial de redistribución de flujo, edema facial, por lo cual pues le hacemos nuevamente imágenes y lo que encontramos es que la lesión que se había resecado inicialmente pues reaparece, crece y se interpreta como un posible tumor de mediastino de un comportamiento agresivo, lo cual pensábamos que estábamos ante un tumor de origen tímico. Cuando hacemos el abordaje, inicialmente, como ya era una reintervención, decidimos hacerlo a través de una cirugía abierta como vamos a ver, el tumor estaba comprometiendo la cava superior y la llegada de las venas innominadas, por lo tanto, era inevitable quitar el tumor y no resecar también las estructuras vasculares, ¿no? En ese momento el caso fue atendido en una institución que se cuenta con cirugía cardiovascular, al cual respondió el llamado intraoperatorio y como vamos a ver, por eso quiero explicarlo antes, se logra la reconstrucción del confluente venoso, por lo cual el paciente pues, en el posoperatorio tiene una recuperación con una mejoría total de los síntomas y posteriormente también del síndrome de vena cava. La sorpresa grande es que el tumor al final termina siendo un linfoma. Como patología, pues no era una patología que se hubiese beneficiado de una resección quirúrgica, era una patología que se hubiera tratado, pero como todo en medicina es uno de los grandes retos para nosotros los diagnósticos, a veces no tenemos claridad, hacemos los procesos y también dar mucha espera en los pacientes pues puede retrasar también su posibilidad de tratamiento. Entonces, un caso muy raro, muy difícil de diagnóstico, una patología final que debe quedarles claro a ustedes que el linfoma como tal no debe ser resecado, sino diagnosticado para tratamiento. Pero también ver cómo una situación de un síndrome de vena cava intraoperatoriamente en un procedimiento diagnóstico y terapéutico, pues requiere también, como muy bien ustedes planteaban, la posibilidad de una reconstrucción vascular que se logró hacer por el equipo competente. Si quieres, pues, rodamos el video, les voy comentando. Entonces, en ese caso,
Como ven ahí, pues esa es la imagen clínica inicial del paciente. Esta es la imagen, las imágenes tomográficas donde logramos encontrar una lesión en el TAC que comprometía la vena cava, la comprimía, y este es el abordaje por una esternotomía donde encontramos eso que la pinza está tomando, es el tumor que está muy pegado a la confluencia venosa sobre la cava superior, ¿no? Si logran ver allí, el tumor era un tumor infiltrante, pues empezamos a hacerlo, a delimitarlo, y después de la resección, cirugía vascular hace la reconstrucción, y eso que estoy teniendo entre las pinzas es una reconstrucción que se hizo a base de pericardio. Se toma el pericardio, se tubuliza como si fuera una estructura, como una prótesis, pero es una prótesis autóloga propia del paciente, y este pericardio sirve para reimplantar la reconstrucción venosa. Entonces, pues es un caso muy interesante y muy importante poderlo comentar. Y al final, pues el paciente, pues ya creo que lleva más de 5 años de seguimiento posterior a su tratamiento hemato-oncológico con muy buenos resultados, ¿no? No solamente como resultado postoperatorio, sino como resultado dentro de la condición médica. Bueno, muy bien. Creo que estamos bien allí. Bueno, muchachos, primero felicitarlos por la presentación. Me parece que es una presentación muy, muy interesante. Me gusta cómo abordaron el tema en la presentación desde el punto de vista de generarse una inquietud, de generarse unos interrogantes y basados en eso, pues desarrollar el tema, ¿no? El síndrome de vena cava como tal es una condición bien compleja. Creo que es muy importante todos esos aspectos que Norberto nos hablaba de la clasificación para uno tener claro cuál es el paciente que está estable o que no está estable, o el paciente que está crítico o no está crítico, ¿cierto? Porque un síndrome de vena cava en un paciente estable en unos grados iniciales, pues se debe estudiar tranquilamente, pero cuando ya el paciente tiene un componente que hace que sus grados sean más altos, pues debe ser hospitalizado y debemos correrle, como decía muy bien María Isabel, en el tratamiento. Eso creo que es importante. Segundo, dentro del tratamiento, siempre esos pacientes que tenemos que hospitalizar, pues siempre se genera la presión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer radioterapia, vamos a hacer quimioterapia, pero siempre nos retamos a que el tratamiento pues ideal es un tratamiento dirigido, y si no se tiene la biopsia o no se tiene el diagnóstico histopatológico, pues va a ser muy difícil tratar bien al paciente. Entonces, tal vez esas radioterapias por decir así, empíricas, sin diagnóstico, pues siguen siendo unas medidas desesperadas. Igual iniciar una quimioterapia empírica tampoco tiene sentido, pero vamos a tener esa presión de que qué vamos a hacer, que tenemos que hacerlo rápido. Nosotros en el Hospital Erasmo Meos, por protocolo casi que institucional en el grupo de junta de tórax, siempre tratamos de clasificar al paciente, si está en grados avanzados, del grado 3 en adelante, y ese es el que se tiende a hospitalizar, y tratamos de hacer rápidamente el diagnóstico. O sea, nosotros somos como cirujanos, nos vamos rápidamente a hacer abordajes quirúrgicos rápidos por toracoscopia, por mediastinoscopia, y nos apoyamos rápidamente en patología para tener un diagnóstico que nos pueda rápidamente decidir si es candidato a quimio, si es candidato a radio, ¿no? Eso sería como la tendencia. Pero miren, muchas veces estos protocolos, como se dicen, no se logran porque el paciente se descompensa muy rápido, o de pronto no tenemos el diagnóstico y nos toca llevarlo a cirugías diagnósticas o a cirugías terapéuticas diagnósticas, como ocurrió en el caso del linfoma. Cuando estamos hablando en sí del síndrome de vena cava, pues la primera opción, o lo que todos quisiéramos, es que se pudiera hacer un manejo endovascular. Creo que esa es la vía menos invasiva, actual, moderna. En la ciudad lo tenemos un grupo de radiología intervencionista, tenemos unos grupos de cirugía vascular periférica con entrenamiento endovascular, y ellos nos han demostrado que se logran tratamientos adecuados y exitosos. La cirugía como opción, como lo mostré en el caso, no es la primera opción. No debemos pensar en siempre ir a reconstruir el sistema venoso después de resecciones tumorales, porque si es un linfoma no tendría sentido. Si hubiéramos podido tener el diagnóstico confiable de un linfoma antes de hacer la reconstrucción, seguramente se hubiera dado un tratamiento y se hubiera podido colocar un stent endovascular con muy buenos resultados. Entonces, esas serían como las conclusiones. No sé si ustedes tengan alguna observación, alguna pregunta, o alguno de los asistentes tenga alguna pregunta. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Yo tengo
una duda que se me vino generando desde la clase pasada de cáncer de pulmón y ahora con esto, con ese aporte de mis compañeros. Norberto mencionaba que era más común que los cánceres macrocíticos de pulmón que fueran los que generaran, se notaban más casos de vena cava superior. Recordé que el síndrome de Pancoast-Tobías, este tumor que se genera en el vértice del pulmón, era uno de ellos. ¿Qué tan común se ve eso aquí en Cúcuta? En esos casos sí el tratamiento o el manejo es netamente quirúrgico, la resección y luego, como nombraba María Isabel, Yo creo, endovascular o... exacto, mira, creo que a veces nosotros somos muy rígidos cuando nos sentamos a estudiar un tema, ¿no? Entonces uno como que es un pancoas, es un cava, es un pulmonar, entonces, pero a veces cuando ya te enfrentas a un paciente, que es lo que tal vez quiero transmitirte, que no tenemos diagnóstico, que llega con síntomas y si nos alineamos a lo que estamos en este momento, que es un síndrome de vena cava, o sea, clínicamente llega con un síndrome de vena cava, muchos de esos tumores también pueden tener componente en el opérculo torácico, en el ápex pulmonar. O sea, pueden ser síndrome de vena cava con pancoas. Me imagino que es lo que tú estás planteando. Entonces, ¿qué tan frecuente es? No son muy frecuentes, ¿no? Creo que Norberto nos hablaba de que a pesar de que los síndromes de vena cava en el mundo son más frecuentes por cáncer de pulmón microcíticos, o sea, célula pequeña, estos como tal también en la estadística no son los más frecuentes. Nosotros en el hospital realmente tenemos una incidencia muy baja de tumores microcíticos y si se llegasen a presentar son muy pocos los que encontramos con síndrome de vena cava. Esa es una de las respuestas que me haces. Ahora, si nos enfrentamos a un caso de un tumor central, que es el microcítico, que es el que se comporta central, que se pega ahí al ilio, que se pega a la vena cava y que al mismo tiempo se puede ir al opérculo, pues es muy importante primero tener el diagnóstico y segundo, una vez teniendo el diagnóstico, poder tener la estadificación, porque si nos enfocamos en un tumor pulmonar, un tumor que infiltra el mediastino ya es un T4 y un tumor T4 en cualquier nivel, T4N0, T4N1, T4N2 o M, ya ese T4 habla de un tumor que está localmente, o es un tumor localmente invasivo y no tiene indicación de cirugía. O sea, ese paciente no lo operamos, sino lo llevamos a un manejo oncológico, quimio, radio, o inmunoquimio, radio, o inmunoradio, y después de la respuesta uno evalúa qué tanto de regresión del tumor tiene y uno podría reestadificarlo y mirar si ese tumor ya en algún momento puede ser quirúrgico. Si estamos, por eso te digo, si hace un síndrome de vena cava, prácticamente uno habla ya de un T4 y ya nos saldríamos del síndrome de Pancoas o tumor de Pancoas, porque una cosa es tener un cáncer de pulmón manifestándose como un tumor de Pancoas, es decir, el tumor está en el opérculo arriba, pero no está infiltrando el mediastino, ni el ilio, ni los grandes vasos. Ese tumor sí es diferente porque ahí sí se considera un T3 y es el que en algún momento se podría entrar a hacer una reconstrucción interdisciplinaria con neurocirugía, con cirugía vascular y con cirugía torácica. Pero si ya se mete al ilio y se mete al mediastino y compromete la cava, ya estaríamos hablando de un localmente invasivo y no hablaríamos de cirugía de entrada. Es como segunda respuesta a tu inquietud. ¿Y qué tanto hemos hecho eso? Yo con el doctor Vera, que somos el grupo quirúrgico del hospital y grupo quirúrgico de tórax, somos muy estrictos en la estadificación del cáncer de pulmón, en el diagnóstico y estadificación, porque es allí en donde nos retamos. Nosotros creemos que el éxito en el cáncer de pulmón es ofrecerle lo mejor al paciente y ofrecer grandes cirugías, que es lo que pronto los apasiona a ustedes, no, que vamos a hacer una resección del opérculo y nos metemos al mediastino y reconstruimos el vaso como tenemos el caso de Inspiración, pues suena muy interesante, pero no es lo que uno quisiera, ¿no? Uno quisiera primero tener el diagnóstico lo más rápido y un diagnóstico preciso, y si el paciente no necesita cirugía, con todas estas nuevas terapias que tenemos, tanto oncológicas, inmunológicas, pues seguramente evitaríamos grandes cirugías y los pacientes les podría ir mejor. Entonces somos muy estrictos en eso, porque hacer cirugías en etapas avanzadas pues realmente no van a impactar en la sobrevida y pueden aumentar los riesgos de morbimortalidad en los pacientes. Y también nos exigimos mucho al paciente de clasificarlo, y por eso también, como tú dices, Brian, esa clase de que hablábamos de nódulo pulmonar, pues no entra acá, es poder detectar ese cáncer muy temprano, porque ahí sí va a impactar las cirugías dentro de las terapias. No sé si fui claro con la respuesta, Brian.
Sí, señor, es decir, cuando ya vemos que el paciente llega con el síndrome de vena cava, podemos evidenciar con imágenes que ya llega a mediastino. Primero se daría un tratamiento oncológico para después, sí, posterior, ver si se puede hacer la resección quirúrgica. Claro, ¿Sí? si está ante un cáncer Gracias. de pulmón, ya eso es un localmente avanzado. Entonces, lo que tienes es rápido diagnóstico, rápido estadificación confirmada y ir a oncología para neoayudancia o tratamiento definitivo. Listo, muchas gracias, doctor. Ahora, no es fácil, ¿no, muchachos? Porque pues uno sobre el papel pues pone los escenarios, pero yo vuelvo y les digo, cuando tú recibes a un paciente, no tienes el diagnóstico. Por cierto, hace una semana en Junta de Toras tuvimos un caso muy complejo, por eso pues los extrañamos mucho en esa Junta de Toras, y era precisamente un paciente que el doctor Berbesí nos remitió de la consulta con un síndrome de vena cava grado 3, ya con indicación de hospitalización, sin diagnóstico, con deterioro clínico. Entonces uno ya en la mente dice, ¿qué será? ¿Será un linfoma? ¿Será un carcinoma tímico? ¿Será un cáncer de pulmón? Miren lo que Brian dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Entonces, pues lo que se logró fue rápidamente un diagnóstico y estadificación, porque se pudo hacer una biopsia, inclusive un ganglio cervical, que permitió saber que era un adenocarcinoma, y basado en eso ya se envió como una enfermedad ya ni siquiera localmente avanzada, sino diseminada, porque tenía un ganglio en un lugar diferente al tórax, y ya con eso el oncólogo pudo iniciar tratamiento. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No, pues doctor, mis dudas son más tipo respecto a la monografía, que yo se lo comentaba no sé si la voto acá. Tranquila, entonces si quieres cerramos la presentación. Le quiero pues felicitarlos, fue una presentación muy valiosa, fue muy importante. Con el permiso de ustedes seguramente voy a tener la oportunidad de compartirla con el grupo de Junta de Toras, ya que estamos pues como digo yo, pertinentes. O sea, hemos tenido una discusión de síndrome de vena cava en estos días, y creo que su presentación es muy valiosa para poderla compartir.